Este video lo vamos a dedicar al coro. Vamos a completar lo que vimos en clase, que es realmente la finalidad de estos videos, que sean un complemento. Y también a complementar lo muy poco que se dijo acerca del coro en el video anterior, que era mi intención poner más o menos este segmento en el video anterior, pero resultó muy difícil. Y además, al final surgió como si fuera un tema en sí. Y lo que vamos a ver nos va a llevar un poco más lejos de nuestro temario, pero yo creo que es conveniente que lo hagamos. Cuando vamos a una obra de teatro, entramos en un mundo de convenciones. Todos allí, el público y los actores, sin enunciarlas, establecen una serie de reglas. El público va a aplaudir en algunos momentos, va a reír en otros, momentos más o menos convenidos. Nada de esto sucede cuando a alguien le da la gana. Pero sobre todo, va a creer que lo que escucha y ve del escenario es parte de su experiencia real. No se lo va a tomar como la representación de algo, sino se lo va a tomar como ese algo, con ciertos límites, siempre conociendo que está dentro de un juego. Y esos límites del juego, le van a impedir ir a rescatar a Tosca mientras se suicida, pero no le van a impedir reír y llorar. Esa es la parte fundamental del pacto. Voy a creer que estoy en París, voy a creer que es el siglo XVIII, voy a creer que, quién sabe por qué prodigio, la gente de este universo habla en endecasílabos y además de todo consigue rimarlos. Voy a creer que quien esté contento cante, o que simplemente toda la gente de este mundo cante todo el tiempo, o hasta que quien se esté muriendo logre cantar por 15 minutos. O sea, el público va a admitir una serie de convenciones que tienen distinta naturaleza. Bien, en la ópera probablemente la convención más difícil de admitir sea la del coro. ¿Cómo puede ser que una masa de gente tengan todos la misma voluntad? ¿O cómo es que se ponen de acuerdo para decir las mismas cosas al mismo tiempo? El cine, el teatro, las series, hoy forman parte de nuestra realidad cotidiana. Hoy vivimos rodeados de esas obras de ficción que están construidas con cierta estructura y que tienen ciertos elementos y que sobre todo están hechas para ser vistas. Tener obras de teatro con diálogo, conflicto y personajes hoy nos parece una de esas cosas a las que un cierto devenir natural de la historia nos hubiera llevado, pero en realidad no fue así de sencillo. Y bien, el primer antecedente que tenemos, primer antecedente relacionado con el occidente y relevante para nuestro curso, relevante para la ópera, fue la tragedia griega. La tragedia griega echa raíces en aspectos muy profundos de la psique humana y llega a cosas tan profundas como lo ritual, lo primigenio y lo extático. El elemento dramático de la tragedia, porque hubo varios caminos que llevaron a ella, pero su elemento dramático se desarrolla desde el ditirambo, que era un himno hecho para ser representado por un coro, con mímica y danza,
relacionado con el dios Dioniso y que a veces hablaba de episodios de su vida. Pues de este coro, alguna vez a alguien se le ocurrió sacar a uno de los miembros y convertirlo en un personaje. La historia, como quedó ya cristalizada, dice que fue Tespis el que hizo eso. Entonces ya tenemos a un coro que está opuesto a alguien que ya no pertenece a la masa, a alguien que ya es un personaje. Y luego Esquilo va a sacar a dos. Con esto tenemos ya el surgimiento del diálogo. Primero como la oposición entre una masa y un individuo, y después se agrega otro personaje. Y entonces ahí surge el verdadero diálogo entre elementos iguales. Esta es la explicación que se da, que se asume generalmente para explicar el nacimiento de la tragedia. No parece tener gran oposición, pero se queda un poco superficial. No por ello que sea mala, y además explica el fenómeno de una manera. Pero hay otra manera de explicarlo, hay otra manera más profunda de entenderlo, y es que debajo de todo este proceso lo que subyace es que ahora ese coro que originalmente estaba exaltado y que era pura fuerza y puro misterio, ahora encuentra su condensación en los personajes, en las máscaras, en la escena. Es un paso del todo indefinido hacia la imagen concreta. Ya no hay nada más poesía, ahora tenemos algo nuevo. Poesía siempre había habido, siempre había estado Homero, pero ahora ya estamos tratando con algo diferente. Ahora la poesía ha encontrado algo de profundidad. En la tragedia, el coro era, como las máscaras, una advertencia acerca de la naturaleza de las convenciones que iba a tener que admitir el espectador. Y en este caso, esas convenciones eran de carácter antinaturalista. El coro le decía todo el tiempo al espectador que estaba dentro de una convención. Esa advertencia es algo que nosotros más o menos conocemos bien. Es lo que sucede en las películas musicales o en las obras de teatro musical, ¿no? En esas películas, en esas obras, el primer número nos tiene que informar muy bien acerca de en qué clase de convención estamos. Ese primer número, que suele ser musical, nos está indicando que nos vamos a enfrentar a algo que va a ser cantado y que va a tener música. El espectador tiene que saber lo más temprano que se pueda de qué clases son las convenciones a las que se va a enfrentar. La existencia de una masa más o menos grande de gente en el escenario ayudaba a que lo grande y majestuoso no pareciera forzado y sobrecargado. La música, con su melodía y su ritmo, permitía que el espectador pudiera distraerse por un momento de los incidentes, y entonces de esta manera descansaba de la trama. Los argumentos tienen que condensar mucha información. Los diálogos pueden parecer forzados y los personajes tienen tan poco tiempo para existir que pueden quedar un poquito ásperos. Pues el poeta trágico tenía al coro para de alguna manera resanar todos estos defectos que vienen incluidos en el hacer un texto dramático, y entonces utilizaba al coro como si fuera una especie de ropaje hermoso que ponía ahí como para engalanar la obra y cubrir lo que pudiese parecer incompleto.
El Rápsoda, con su música y con su poesía, evocaba imágenes. Pero fue la tragedia la que hizo que héroes y dioses aparecieran. Y aparecieron frente al coro. Y surgieron del coro. Y no nada más metafóricamente, sino de manera real, porque como ya vimos, esos héroes y dioses provenían del coro. Coro que para el espectador antiguo era la única realidad. Lo que este espectador veía en el escenario era una visión que por producto del éxtasis estaba teniendo el coro, que a la vez funcionaba como un muro entre un espacio poético y la realidad. En la ópera es diferente. Aunque la ópera haya surgido como un intento de resurrección de la tragedia griega, el coro trágico no va a terminar siendo análogo al coro de ópera. A pesar de los esfuerzos de la Camerata Florentina, la ópera va a llegar a un lugar muy diferente al de la tragedia griega. En la ópera el coro se va a mezclar con los personajes y va a estar en el escenario con ellos, siendo los marineros, los invitados a una fiesta o la corte completa del duque de Mantua. El coro de ópera no destierra al naturalismo, sino más bien la ópera invita al coro a que se suba al escenario y se haga partícipe de este intento medio raro de la ópera por ser naturalista. De todas maneras, el público de ópera no suele tener objeciones a los números de coro, y hay puestas en escena que hacen que el coro funcione y produzca interpretaciones convincentes. Y por otro lado, nuestro trabajo como espectadores es el de admitir ciertas convenciones. No podemos perdernos la Ilíada por sus símiles y metáforas, y tampoco podemos perdernos la ópera porque nos presente algunas convenciones un poco difíciles de admitir. Hoy preferimos ese lenguaje en el que todo debe corresponder con la apariencia que tienen las cosas, los personajes y el diálogo en la realidad. Sobre todo porque el cine lo prefirió así. Hoy vemos incluso con sospecha todo intento de narración en el teatro. Pero con eso corremos el riesgo de que nuestra experiencia con el arte se convierta en una visita por un museo de cera.